Vamos a leer desde el 8:13, desde el último versículo del capítulo 8, y vamos a leer hasta que me detenga. Bueno, vamos, vamos a comenzar. 8:13 dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Acaso, perdón, versículo 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacenta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que no están, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Que el Señor bendiga a su pueblo por medio de la lectura de su palabra. Vamos a orar una vez más. Padre bendito, gracias damos porque solo tú eres Dios y todos los que se llaman dioses no lo son, de metal, de barro, de madera, pero no hay en ellos ni vida ni poder. Gracias, Padre, porque por medio de Cristo nos has acercado a ti, el único Dios vivo y verdadero. Gracias, Señor, porque una mañana como hoy podemos gozarnos en tu presencia, sentados a su mesa, recordándole, deleitándonos en sus virtudes, humillándonos, Señor, al ver el grande favor
que nos has traído en él, libertándonos de la condenación, rescatándonos, Señor, de la podredumbre del pecado y trasladándonos al reino de tu amado Hijo, de las tinieblas a la luz. Padre, gracias por tu palabra, porque tú la has dejado para nuestra instrucción, para nuestra corrección, para nuestra formación, para nuestra capacitación, para nuestra madurez. Ayúdanos, Señor, entonces te rogamos por medio de tu Espíritu para que en la porción que hoy nos corresponde podamos estar atentos, dispuestos, sencillos a tu voz, para que podamos acercarnos a tu palabra sin prejuicios, sin vacilaciones, y poder recibir tu consejo para la bendición personal, para la edificación individual de la iglesia, para salvación aún de los perdidos. Padre, toma la gloria y la honra que solo a ti pertenece y bendice a tu pueblo, Señor, mientras en tu palabra meditamos. En Cristo te lo rogamos. Amén. Bueno, hermanos, recapitulando un poco, hemos estado mirando Corintios capítulo 8. Hemos dicho que hasta el capítulo 10 tenemos una unidad de pensamiento. El tema de Pablo va desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10, en este tema en particular, que es el ejercicio de la libertad cristiana, cómo los creyentes vivimos y actuamos en entornos donde o no hay un mandamiento específico, eh, o hay cosas que pueden ser lícitas, pero que en última necesitan igual ser examinadas a la luz del consejo de Dios. En el capítulo 8, Pablo reprende a los corintios, está amonestando a los corintios por ser bastante caprichosos, arrogantes, egoístas, respecto al ejercicio de su libertad cristiana, con la que están o han estado atropellando a otros hermanos, y han estado aún, lo mencionamos en el capítulo 8 y lo confirmaremos en el capítulo 10, han estado aún siendo partícipes del pecado y del paganismo, con la excusa de que son libres en el Señor. Finalizando el capítulo 8, Pablo dice, o Pablo expresa cuál debería ser la actitud de los corintios, pero desde el ejemplo personal, y dice, por lo cual, si la comida aleja a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Y este versículo sirve de encabezado para lo que va a decir en el capítulo 9, tomándose él como ejemplo en su relación con los corintios, para ilustrarle a los corintios lo necio que están siendo con su manera de actuar, y cómo quien les ha enseñado la palabra, que es Pablo, no les dio ese tipo de ejemplo. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Espero que me sigan, ¿no? Entonces, Pablo va a ilustrar a través de su propia vida y conducta lo que los corintios han dejado de hacer, o que no han querido hacer, o que están haciendo mal. Eh, Pablo, el versículo 13 del capítulo 8 debería haber sido como un mandamiento, ¿cierto? A nuestro juicio. Es decir, por lo cual ustedes no deben comer carne jamás si eso le va a hacer daño a su hermano. Pero Pablo dice, mira, así es como vivo, así es como actúo a la luz de lo que el Señor lo hace, de lo que el Señor dice, perdón. Y del versículo 1 al capítulo 9, Pablo empieza a través de un método de preguntas retóricas, o preguntas y respuestas, si quieren llamarlo así, que él mismo hace y responde, o preguntas que por sí mismas ya tienen la respuesta, para hacer ver a los corintios otra vez la necedad y la arrogancia de su corazón, aún la ignorancia de las mismas escrituras. Entonces, habiendo dicho Pablo, versículo 13 del capítulo 8, que si comer carne
bueno, no podemos volver a explicar lo de la carne, ¿no? Menos mal está grabado, pero el tema es que alguno de pronto se sentía mal porque Pablo podía comer o alguien podía comer una carne que salió de una carnicería donde la carne de ahí era carne de un templo pagano. Entonces Pablo dice, si eso le va a ser un problema a mi hermano, pues no voy a comer de esa carne. No soy apóstol, no soy libre, comienza eh, capítulo 9. No he visto al Señor, no son ustedes mi obra en el Señor. Parafraseando un poco al apóstol en estos dos primeros versículos, para conectarlo de una manera más clara con lo que hemos estado diciendo, es como si Pablo les dijera, miren, yo tengo los mismos derechos que ustedes pudiesen reclamar, o los mismos derechos que cualquier otro apóstol pudiese reclamar, porque yo sí soy apóstol. No sé si les estaría diciendo a ustedes no, pero estaba claro que Pablo está diciendo, yo soy apóstol y he visto al Señor y ustedes mismos son la prueba del trabajo que Dios ha hecho a través de mí en medio de ustedes. Si alguno va a negar que yo soy apóstol, ustedes no van a ser. O sea, ustedes no pueden ser esos que nieguen que yo soy apóstol y he trabajado en medio de ustedes. A diferencia de muchos que en medio de los corintios, como sucede ahora, bien dice el dicho que la historia se repite, en medio de los corintios había muchos que se autoproclamaron apóstoles y grandes maestros. Y Pablo dice, yo no soy de esos. En mí está la prueba de que soy un apóstol genuino. Entonces, Pablo de alguna manera está como a ver, remedando, mofando un poco acerca de la actitud de los corintios. Es decir, los corintios se habían colocado a ellos mismos en un lugar de privilegio, ¿no? Y decimos, no, a ver, bueno, y no todos los corintios, evidentemente algunos de los corintios. No, y es que yo hago porque es que yo tengo derecho y yo soy fulano de tal. Yo no sé. Eso está a lo largo de toda la carta. Recuerden capítulo 2, 3. Yo soy de Pablo, yo de Cefa, yo de Apolo, y cada quien tenía su club de fans, ¿no? Y entonces, para ellos, el que fuera el más importante y querían ponerse por encima de los demás. Lo que Pablo dice aquí no es nuevo, lo ha descrito a lo largo de toda la carta. Entonces, Pablo dice, bueno, ustedes están parados aquí donde yo tengo todos los derechos. Bueno, Pablo dice, mira, yo sí puedo estar aquí, porque genuinamente yo tengo todos los pergaminos que avalan que me ponga en esa situación, pero no lo voy a hacer, es el punto, o no fue lo que Pablo hizo, como vamos a seguir leyendo. Y pues yo quería dejar las reflexiones para el final, pero como corro el riesgo de no llegar donde quiero llegar hoy, vamos a ir haciéndolas en la medida que vamos avanzando. Entonces, una primera cosa en la que quisiera pensar, hermanos, perdón, la gripa de mis hijos como que me está alcanzando. Eh, es una invitación, hermanos, a ser diligentes en aprender cada día más de la humildad y la mansedumbre de Cristo. Hermano, ¿cómo llegamos allá, no? Miren, Pablo continúa, como lo ha hecho a lo largo de toda la carta, confrontando las actitudes de los corintios, que se sienten superiores, que creen que el valor de la vida espiritual está en función, si volvemos a los primeros capítulos que estudiamos hace años, de la elocuencia, de que yo impresione cuando hable, de que cuando diga algo la gente diga, wow, ese tipo cómo sabe. Arrogancia. Luego empiezan con su sectarismo, ¿no? Y es que no, yo soy de fulano y aquí el más importante es Pablo, así que los que somos de Pablo somos los que somos. Y el otro, no, es que los de Pedro. Y están llenos de jactancia, tanto que se están jactando aún del pecado como en su tiempo miramos los que estuvieron en Corintios capítulo 5. De tal manera que había uno que tenía la mujer de su padre y pareciera que todos estaban como, uff, duro ese tipo, ¿no?
cuando debería avergonzarles ese tipo de pensamiento. Y aquí en este caso, otra vez, los corintios se colocan a sí mismos en una posición de privilegio y están menospreciando a los demás. Se creen más importantes que los demás, creen que deberían recibir más que los demás. Tanto que, como vamos a ver del 3 en adelante, pero tanto que hasta al mismo apóstol Pablo lo colocaron en una sillita por allá abajo de, a ver, no te creas la gran cosa tú tampoco, ¿no? Porque es lo primero que comienza Pablo confrontando. Dice, ustedes se han puesto en un lugar donde creen que todo gira, como decimos nosotros, que el mundo gira alrededor de ustedes. Y Pablo les dice, no. De hecho, hay gente que debería legítimamente estar ahí y no es la actitud que ellos tienen. Sin embargo, ustedes, sin ningún tipo de razón, están queriendo hacer que el mundo gire alrededor de ustedes. Somos muy dados, hermanos, a luchar por nuestros derechos, por lo que creemos que merecemos. Y vivimos de una manera muy exigente, esperando que todo a nuestro alrededor, particularmente en el contexto de la iglesia, que todo a nuestro alrededor se acomode a lo que son mis deseos, mis expectativas, mis planes. Y si las cosas no van resultando como yo quiero, es que usted no sabe, hermano, y es que, y empezamos a menospreciar a nuestros semejantes. ¿Cuánto necesitamos aprender de la sencillez de Cristo? De, como decíamos, como dejamos ahí la cuota inicial el viernes, de desarrollar una cosmovisión a la luz de las Escrituras, de aprender a ver la vida con los ojos de Cristo, no con los nuestros. ¿Por qué? Porque hay tantas, bueno, no, es que no nos sintamos, bueno, no sé, siéntase mal el que tenga que sentirse mal. Pero Corintios dice, en el capítulo 3, ¿por qué hay tantos problemas en la iglesia? En la iglesia de Corinto, ¿por qué hay tantos problemas allá? Pues por eso, porque se creen importantes. ¿Y cómo llama el Señor eso? Carnales, inmaduros. Eso es lo que dice Corintios capítulo 3, versículo 1. Pero no vamos a retomar allá. Recordemos Filipenses capítulo 2, versículo 5. En esta parte recordamos, ¿no? O sea, recordemos todos. Filipenses 2:5, ¿qué dice? Haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo. Este mismo carácter que hubo en Cristo. ¿Y estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo. Está bien. No me malentiendan. La dificultad es que somos muy conformistas con lo que somos. Y no queremos crecer a la estatura de Cristo. Cuando Pablo dice, haya pues este sentir, no es que usted diga, ay, yo quiero ser como Cristo. Qué bueno que lo diga. Pero se refiere a la diligencia con la que hacemos morir nuestra carne para que Cristo sea cada vez más evidente en nosotros. Dice en su segunda carta también, capítulo 10, creo, si no me equivoco, entendemos que hay algunas dificultades en cómo los corintios ven a la persona de Pablo y al ministerio de Pablo, de tal manera que parece que están buscando desacreditarle o están creyendo. El punto es que Pablo está puesto en la balanza y están buscando desacreditar, están buscando como cuestionar la legalidad, la veracidad del ministerio de Pablo o aún la dignidad de Pablo mismo como apóstol, porque es lo que dice ahí el versículo 3, los que me acusan, los que me examinan, los que me están investigando, esta es mi defensa. Ahora, como mencionamos en el 2, Pablo dice, si hay alguno
que no puede decir nada al respecto son ustedes. Qué ironías, ¿no? Qué ironías. Ahora, no tenemos bien claro por qué Pablo hace esa afirmación, pero encontramos alguna luz en las escrituras porque, por ejemplo, Hechos dice que en los tiempos de los viajes misioneros de Pablo, donde Pablo no duraba mucho tiempo en cada ciudad, Pablo estuvo año y medio con los corintios. Año y medio. Eso, año y medio no es mucho. Digamos para nosotros los que estamos aquí, no, mano, yo tengo ya 20 años aquí. Pero cuando estamos pensando en alguien que está una semana, un mes, 2 meses, unos días y que anda yendo de lugar a lugar y vuelve a su sitio y luego vuelve a visitar y lo que sea, por ejemplo, es como si de pronto alguno de los hermanos o yo dijera, hermano, voy a visitar a los de Neiva y no vuelvo sino en año y medio. Digo, hermano, o sea, casi no vuelve. ¿Sí me explico? Porque el carácter viajero da a entender que, a ver, año y medio no es una visita, ya eso es casi una mudanza. Bueno, Pablo estuvo año y medio con los corintios, dice Hechos, enseñándoles la palabra del Señor. Tremendo seminario que se gastaron los corintios. No crean que aquí, que el instituto de yo no sé dónde, nada. Tuvieron a Pablo año y medio enseñándole las escrituras. Un buen seminario, ¿no? No mejor que el de Cristo, pero un buen seminario, un muy buen seminario. Y estos que disfrutaron a Pablo probablemente más que cualquier otra iglesia, ahora están pensando que Pablo como que los engañó y como que no es tan apóstol como dice o qué sé yo. ¿Entendemos la ironía? Es bien importante porque el discurso de Pablo ahora está basado en el conocimiento que tienen los corintios y Pablo de la relación entre ellos. De pronto para nosotros el discurso es distante, pero lo que Pablo dice está en función de que con quienes él está hablando conocen perfectamente la historia, porque él fue en medio de ellos. Fue con ellos todo el tiempo, de manera que cualquier argumento que Pablo pudiera usar, los mismos corintios iban a decidir si era verdad o no. O bueno, no, decidir no sé si sea la palabra correcta. Ellos iban a dar cuenta fácilmente si era verdad o no. ¿Me hago entender o no? Yo podría decirle, hermano, que estuve trasnochando toda esta semana preparando el mensaje, que llevo 2 meses sin dormir preparando el mensaje. Y alguno podría decir, uy, hermanito, tremendo, ¿no? Otro dirá, está sospechoso. Pero ¿quién sí sabe? Y una persona inteligente, ¿a quién le va a preguntar? Van a ir a la señora de allí y, venga, ¿de verdad? Marido ha estado. Y ella podrá decir, él me conoció. No, hermano, usted que se pone a creerle. O dirá, sí, hermano, hasta ni come. Me hago entender, eso es lo que está pasando aquí. Entonces, cuando Pablo está hablando, los corintios saben si es cierto o no todo lo que Pablo está diciendo. Por eso hay muchos problemas con estos pasajes, porque los que quieren sacar conclusiones estamos acá, no estábamos allá cuando Pablo estuvo. Y de hecho, nos vamos a desviar, entre comillas, del tema de la libertad cristiana. No nos estamos desviando. Pero ¿qué es lo que sucede? Pablo aquí va a presentar una defensa de su apostolado. De hecho, esa es la palabra que usa. Acusan defensa. Va a presentar una defensa de su apostolado. Pero recuerden que Pablo está diciendo estas cosas en el contexto de cómo los cristianos deben usar su libertad en Cristo. Es decir, que el tema de Pablo no es dar instrucciones acerca de qué es lo que se debe hacer o no con los siervos del Señor, que es lo que vamos a leer. La meta de Pablo no es dar instrucciones. La meta de Pablo es, contando con que los corintios conocen la experiencia que tuvieron con Pablo,
Pablo va a usar eso para decir, mira, la libertad cristiana se usa así. Ahora, ¿por qué hago esta aclaración? Porque de este texto se han sacado muchas conclusiones para minimizar y a veces para quitar de la vida de la iglesia responsabilidades que como creyentes tenemos frente a aquellos que nos presiden en el Señor y nos amonestan. Ya profundizaremos en eso. Pero el tema es que lo que Pablo quiere hacer ver es cómo él, teniendo la autoridad, la capacidad y el legítimo derecho de exigirle cosas a los corintios, él no lo hizo. Pero para hacerlo, Pablo se mete en un tema que pareciera no tener nada que ver con la conversación y tiene que ver con el sustento de los obreros. Entonces nosotros con Pablo vamos a dejar la libertad cristiana un momentico allí y vamos a entender en qué contexto Pablo está diciendo esto para que no, no concluyamos cosas que aquí no se están diciendo. Recuerden, la meta de un texto es importante para entender su texto. La meta de Pablo es hacerle ver a los corintios la necesidad de estar reclamando derechos que de pronto ni siquiera tenían. Y que en el buen uso de la libertad cristiana, aún si tuvieran legítimamente todos esos derechos, sus actitudes deberían ser diferentes. ¿Estamos bien ahí? Entonces vamos a seguir. En el versículo 3, estos dos términos son bien interesantes porque quiero hacer una reflexión. Dice, contra los que me acusan, o contra los que me examinan, como dice otra versión, o contra los que me investigan, como dice otra versión. Esta es mi defensa. Y la palabra defensa ahí también es como, este es mi descargo. Es decir, estas dos palabras son tomadas de la imagen de un tribunal. Es como alguien que está en un juicio. La primera palabra hace referencia a los cargos que se le quieren imputar a una persona y la otra palabra, defensa, tiene que ver con el testimonio que da el acusado de su inocencia. ¿Sí me siguen? ¿No me siguen? La imagen es en un tribunal. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Los corintios, tan humildes como son, trajeron a Pablo a su propio tribunal y lo están juzgando. ¿Cogemos mejor la idea? Así de humildes son estos corintios, que han cogido al mismo apóstol Pablo y lo han puesto en el banquillo de los acusados y lo tienen bajo sentencia. Entonces, antes de seguir, repito, quisiera reflexionar aquí. Pablo no se siente juzgado, hermanos. Pablo está siendo juzgado. Son dos cosas distintas. Te puede sentirse juzgado por algo y nadie estarle juzgando. Y otra cosa es que hayan todos los elementos donde claramente a usted se le está juzgando. Son dos cosas totalmente distintas. La primera es una responsabilidad individual. ¿Cómo nos sentimos o no al respecto? Pero lo que aquí está pasando es que claramente los corintios han establecido un juicio con Pablo o en contra de Pablo. Claramente la actitud y el trato de los corintios desde los primeros capítulos es poner a Pablo en la mirilla. De hecho, repito, en el capítulo 10, si mal no recuerdo ahora, de Segunda a los Corintios, Pablo hace otra vez como presentar otra defensa al respecto. Entonces, en la búsqueda del propio derecho de los corintios, en la búsqueda de su propia voluntad, en la búsqueda de reclamar lo que ellos creen que merecen, en medio de ese orgullo, están desconociendo las realidades que hay en medio de ellos, como el ministerio de Pablo entre ellos. Por ejemplo, o bueno, coloquemos esta ilustración para llegar más rápido donde quiero ir. Si los corintios trataban así a Pablo, ¿cuándo los corintios iban a amar a sus enemigos?
¿Me hago entender? O sea, Pablo, el que trabajó con ellos, el que les amó, el que se sacrificó por ellos, quizás más que cualquier otro que trabajó en medio de ellos. Si así trataban a Pablo, ¿cuándo ellos iban a amar a sus enemigos? Ahora, por qué hago esta imagen? Porque otra vez, si antes pensábamos en la necesidad de crecer en la humildad y en la mansedumbre de Cristo, ahora necesitamos, hermanos, o ahora el ánimo es a crecer en la misericordia y en la gracia de Dios en Cristo. ¿Por qué? Para nosotros, lo que voy a expresar es más común para nosotros entenderlo en el ámbito general de los unos con los otros, de la vida de la iglesia. Y es cierto, pero la Biblia provee un marco mucho más estricto y mucho más serio cuando se trata de aquellos que están como autoridad sobre nosotros. ¿De qué estoy hablando? De cómo lidiamos nosotros con aquellos que están en autoridad. Para ilustrarles rápidamente, Éxodo capítulo 22, 28 dice, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. En Levítico 19:32 luego dice, delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. Sí, es cierto que debemos tratarnos todos unos a otros con respeto, dentro del marco del amor cristiano, con misericordia, con gracia. Pero cuánto más con aquellos que han sido puestos sobre nosotros como sobreveedores. Dice Tesalonicenses, pues les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia, que reconozcan, que tengan presente, que valoren a los que con diligencia trabajan entre ustedes, los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima y amor por causa de su obra. Dice Hebreos, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y consideren el resultado de su conducta e imiten su fe. Timoteo dice, no admitas acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos. Nosotros somos muy prontos, hermanos, para, al igual que los corintios, usar nuestras palabras y nuestras actitudes para menospreciar, cuestionar, dañar, y no solo a cualquier hermano, sino a aquellos que el Señor ha puesto en medio de nosotros como cuidadores, o a aquellos que el Señor ha puesto en autoridad. Así no sean ancianos, así no sean, qué sé yo. Bueno, ustedes me entendieron, ¿cierto? Porque igual la Biblia habla de este principio de manera general. Necesitamos ser respetuosos con cualquier otra autoridad, porque han sido puestas por Dios, Romanos capítulo 13. Y el tema hoy no es la autoridad, si quieren luego hablamos, pero hoy no es detallar el tema de la autoridad. Pero hermanos, es triste que en los entornos de la vida de la iglesia pareciera que la persona o las personas por las que menos respeto y valor mostramos es por los que nos lideran o por los que están en autoridad de alguna manera sobre nosotros en el ámbito de la vida de la iglesia. ¿Quién es la persona más criticada en una iglesia? Irónicamente, no es el hermanito que de pronto ha hecho todo lo posible para que todos critiquemos de él. No es él. No estoy diciendo que sea bueno, no estoy diciendo que esté bien, no me malentiendan, pero quiero ilustrar cómo, al igual que los corintios, la necedad de nuestro corazón, hermanos, nos ciega, nos cega.
Y del primero al primero que atropellamos y nos llevamos por delante son a los que tenemos en autoridad sobre nosotros. Es a los que menos consideramos, a los que les mostramos menos misericordia, menos compasión, menos gracia. ¿Por qué? Porque ellos tienen que, porque es que ese es su deber, porque es que para eso yo no sé. O, como en otros casos un poco más complejos, es que a mí no me entienden, es que a mí no me saludan, es que a mí, es que a mí, es que a mí, es que a mí, esa es peor. El apóstol, hermanos, se los coloco de esta manera. ¿Ustedes creen que es justo que el apóstol tenga que estar en estas? Claro, para nosotros es más fácil porque nosotros conocemos todo el panorama, ¿no? Pero igual, ¿ustedes creen que, hombre, no nos da vergüenza ajena que el apóstol tenga que venir a darnos explicaciones de que él sí de verdad sirve al Señor? Ahora, no estoy diciendo y no quiero ser malentendido, por ejemplo, con el pasaje de Timoteo, no quiero decir que es que uno tiene que ser ciego a lo que está mal. Eso es otra historia, eso es otro cuento. Y la escritura ha provisto mecanismos para que lo que esté mal en donde sea, incluso en el liderazgo, sea tratado y reparado. Eso es otra historia. Pero de lo que estamos hablando aquí es de que como los corintios nos sentamos en nuestro trono y empezamos a juzgar todo. Y al primero que juzgamos o los primeros que juzgamos son aquellos que están en autoridad. Miremos el ejemplo del Señor. ¿Fue así como el Señor lidió con sus propias autoridades? Sí, reprendió a los fariseos duramente, pero fue respetuoso cuando estuvo con autoridades civiles y con autoridades religiosas. Pero por sobre todas las cosas, quizá Lucas sea el versículo más evidente para nosotros, estando en la angustia, al borde de la muerte, su carne eh, expectante de lo que está por venir, y no es una expectación muy tierna cuando sabes que vas a sufrir. Pero él dice, Padre, si esta es tu voluntad, que se cumpla. Para esto he venido, para glorificarte a través de esto. Pero como yo organicé las sillas en círculo y vino el anciano y me las colocó en cuadrado, esos hermanos no tienen misericordia y amor, no respeto. Hermano, somos tan caprichosos. Nosotros nunca cometemos errores, pero los líderes, a eso sí se lo vemos todos los días. Cada minuto, cada segundo. ¿Cuánto nos falta llenar nuestro corazón de compasión y de gracia la próxima vez, hermanos, que nos sintamos cuestionados? Nos sintamos tentados a cuestionar, criticar, a juzgar, aún en nuestro corazón, aún si no sale de nuestra boca, a aquellos que están en autoridad, hermanos, revistámonos de la actitud de Cristo. Llenemos nuestro corazón con misericordia y con gracia. Y luego pensemos si esto en lo que quiero hacer justicia en mis términos realmente es honorable delante de Dios o no. Miren, sucedió por allá, bueno, no, lo voy a decir de otra manera para ser un poco más genérico. Eh, Nosotros tenemos más cuidado de hablar de nuestro amigo, de nuestro compadre. Y entonces, qué sé yo, usemos a Gerson. Gerson viene y me dice, no, vea que Hermes, que yo no sé qué, yo ojo con, porque, ¿cierto? El amigo.
Pero si Gerson viene y me dice, vea, que es que el anciano le ponemos una silla, le damos café y empezamos. ¿Me hago entender? Es claro que en nuestro corazón, hermano, falta gracia para quienes Dios ha puesto para que nos cuiden. O aquellos a quienes por la gracia de Dios se les encomienda una responsabilidad en la que nosotros debemos apoyar y participar. En Hebreos dice que nuestra actitud debe ser tal que aquellos que nos cuidan den cuenta un día de mí con alegría. Se los digo de otra manera. Que el día que de mí tengan que dar cuenta y el Señor les diga, vea, ¿y qué pago con este Samuel? Pero el de Barranquilla, el costeño ese. Y empieza el hermano nada más a rascarse la cabeza y hermano ese. Y no sabe ni qué decir de mí para sacarme limpio de ahí. Ese no es un problema de él. Hebreos dice, yo tengo que ser uno que cuando a ellos les pregunten por mí, a ese, menos mal me mandaste ese para la congregación, Señor. Qué bueno haberlo tenido en la congregación. Ellos den cuenta de mí con alegría. Recuerden Números capítulo 12, Aarón, Moisés y María. O bueno, Moisés, Aarón y María. Y Aarón y María, ¿quién sabe qué hicieron? Hablaron mal de Moisés. ¿Y qué pasó con María? Le dio lepra. Y ustedes no me lo están preguntando y de pronto no sea trascendente, pero no crean que a Aarón no le dio lepra porque era mejor tipo o porque era hombre. Entonces, claro, los dos hablaron, pero nada más le dio a ella porque no, tranquilo, mundo feminista, no tiene nada que ver con eso. Aarón debió haberle caído su lepra también. Lo que quiero ilustrar es, hermanos, Dios cuida de una manera muy especial a los que Él comisiona. Ya quisiera uno, no sé, ya quisieran que Dios saliera como en el caso de Moisés y les venga, ustedes que es lo que están hablando de Moisés, porque fue el Señor el que salió al encuentro de Aarón y María. ¿Y usted no les da temor hablar contra mi siervo? El Señor hoy ya no sale así, pero eso no quiere decir que el Señor no tenga fiel cuidado de ellos. Y mientras eso es un ánimo para ellos, yo espero que sea una advertencia para nosotros. Pues no creamos, hermanos, que nuestras actitudes toscas, torpes, rebeldes, orgullosas, jactanciosas, faltas de misericordia y gracia para con todos, pero especialmente para con ellos, van a quedar impunes en la presencia del Señor. No será así, no será así. Repito, esto no es un culto a la adoración de los que nos presiden, no, ni más faltaba. Pero las cosas son como son. Y es un principio que en el día de hoy ha sido la razón por la cual muchas iglesias han fracasado en su propósito de manifestar la gloria de Cristo. De hecho, en términos de ministerio, pero para hacer una ilustración, hay un dicho cristiano, si es que eso existe, eh, que dice que quien no sirve para estar bajo autoridad, no sirve para estar en ella.
Y de cierta manera es un principio bíblico, lo encontramos en Timoteo bien clarito y en otros lugares de la Biblia. Hermanos, queremos que el Señor sea glorificado, queremos que el Señor sea honrado, queremos que, que el avance del reino sea cada vez más notorio en medio de nosotros para bendición nuestra y para luz de los que están en tinieblas. Necesitamos aprender la humildad y la mansedumbre de Cristo y necesitamos aprender la misericordia y la gracia de Dios en Cristo para que menguemos nosotros cada día y para que en el ejercicio de nuestra libertad cristiana estemos considerándonos unos a otros mayormente a aquellos que en medio de nosotros han sido puestos para guiarnos, para presidirnos, para enseñarnos. Y el Señor entonces tomará toda la gloria que a Él le pertenece. Padre, gracias damos por el tiempo que nos has permitido, por tus misericordias, por tu palabra. Gracias por la persona amada y preciosa de Cristo, quien aún nos invita a aprender de él, manso y humilde de corazón. Padre, que podamos ser solícitos para ir tras él. Por este en quien tu misericordia, tu gracia y tu verdad se encontraron y fueron manifiestas para todos los hombres sin restricción. Que cada día querramos, Señor, tomar más de esa gracia. Padre, ayúdanos a no seguir el ejemplo de los corintios. Ayúdanos, Señor, a revisar nuestro corazón de vanagloria, de arrogancia, de jactancia, de querer hacer girar el mundo a nuestro alrededor, de considerar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, a los débiles, pero también a aquellos bajo cuyo cargo hemos sido puestos. Bendícelos, Señor, oramos por ellos para que le llenes de fortaleza, de sabiduría, de entendimiento, de consuelo, en medio de una labor bendecida por ti, pero que tristemente nosotros a veces hacemos más dura. Ayúdanos, Padre, a ser a nosotros solícitos para ayudarles, para favorecerles, para mostrarles también la gracia y compasión que a través de ellos tú nos das a nosotros. Te rogamos todas estas cosas por medio de la persona amada de Cristo Jesús, en quien confiamos y de quien queremos un día su rostro ver. A ti la gloria hoy y por siempre, Señor. Amén.